Yo soy Concepción Elorza, soy una de las editoras del libro Paraíso Suspendido, Derivas de la producción y la recepción en el sistema del arte contemporáneo. Y yo soy Nerea Hierve, la editora también, junto con Concha, del libro. Este libro recoge el desarrollo de investigación que hemos llevado a cabo a partir de dos plataformas. Una de ellas es el proyecto Precariart, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y la otra es el grupo de investigación consolidado de la UPV-EHU, Gizartea. El libro en sí, que como hemos dicho se titula Paraíso Suspendido, está basado en una exposición y unas actividades que se hicieron previamente, y digamos que no es la recapitulación, sino que es como el formato estático de lo que conceptualmente se trabajó en las actividades previas. Se hizo una exposición que se hizo aquí en el Bizkaia Aretoa, en el que participaron ciertos artistas que trataban el tema del arte y la precariedad de manera muy diversa y en formatos muy distintos, ¿no? Nos parecía muy importante llevar las conclusiones de nuestro proceso de investigación a una propuesta expositiva, dado que nuestro trabajo se traza desde el arte, desde las propias prácticas artísticas. Y luego, como otro dispositivo de esas actividades que se hicieron, se acabó publicando este libro en el que investigadoras e investigadores del equipo de investigación propiamente del núcleo digamos que hacían como una lectura de las obras que habían sido propuestas en la exposición. Y entonces hay textos que hacen esas lecturas, digamos, y además el libro también está atravesado como por otros textos transversales, digamos, que incluso en el libro está muy señalado porque está maquetado de otra manera, en vez de estar en vertical está en horizontal, ¿no? Entonces como que choca mucho y que también es transversal incluso físicamente en el libro. Y que son textos transversales, como digo, a toda la exposición, ¿no? Bien como de exposición, o sea, de explicación del concepto, o bien que reflejan unas antivisitas que se hicieron en la exposición que, digamos, que cruzan todo el concepto que se planteó, ¿no? Bueno, también queríamos destacar la colaboración con el artista Raúl Domínguez, que diseñó la portada en su totalidad y que es un artista con el que habitualmente colaboramos en nuestras publicaciones. También cabe destacar que el libro está diseñado por Maite Zabaleta, no es un diseño, digamos, autónomo, sino que es en diálogo con las editoras, con el diseñador de la cubierta, ¿no? Que es como muy complejo, que no son trabajos aislados, sino que se hacen en conjunto siempre.